Gracias por conectarte a nuestra reunión online. No olvides compartir esta transmisión y prepárate para nuestro tiempo de alabanza y adoración. Comenzamos. Este lugar.
Qué increíble es poder adorar juntos. Te recordamos que nos puedes seguir en redes y compartir nuestra transmisión para poder alcanzar a más gente. No olvides que tenemos reunión online todos los miércoles a las 8 de la noche. Y también todos los domingos a mediodía. Ponte cómodo y prepara tu corazón para el mensaje que Dios tiene a nuestras vidas. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, familia, amigos? Un gusto volver a estar aquí con ustedes en esta nueva transmisión. Y pues nuevamente, continuando con el tema y la gran necesidad que hay, yo creo que es algo vital. Estamos viviendo tiempos muy particulares, muy especiales, y creemos que el Señor está por llegar. Y eso debe ser motivo de gozo, un motivo de alegría, saber que Jesucristo viene, que los tiempos de alguna manera nos están mostrando la necesidad de aprovechar este tiempo de aquí a que el Señor venga. Tenemos la oportunidad de alcanzar a quienes todavía no le conocen. Y esa es nuestra responsabilidad, y ese es un reto, alcanzar a un mundo que no le conoce. Y hablábamos de la necesidad de que nuestras vidas puedan ser un testimonio, de que nosotros podamos contar nuestra propia historia y hablar de las cosas que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. No que hablemos de todo lo que hicimos nosotros en el pasado, sino de lo que Dios está haciendo en el presente, cómo
cómo tocó nuestras vidas, cómo tocó nuestros corazones, cómo le conocimos a Él. Y continuando un poco con el tema, pues quiero hablar acerca de lo que el Señor hizo para alcanzar a una multitud. Y nosotros podemos ver que la vida de Jesucristo era un gran milagro y que su vida estaba llena de milagros. Sin embargo, en la actualidad, pues como que hablar de milagros es algo raro, es una cosa que no es muy común, no es algo usual. Un milagro, pues, se ha vuelto algo extraño y necesitamos nosotros entender y considerar que nuestra vida debe de ser un milagro. De hecho, la vida es un milagro. Así que, hablando sobre esto, en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, verso 12, dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y decía que por la mano de los apóstoles. Y en el capítulo 19, verso 11 dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo. Y yo veo aquí que el deseo de Dios es seguir haciendo milagros, pero a través de usted, a través de mí, a través de toda la gente. Dios no tiene un grupo selecto, ¿no? Que solamente puede usar. Yo estoy convencido que puede usar a cualquiera que lo disponga en su corazón y que busque a Dios de todo su corazón y que decida darle lugar a Él en su vida. Dios puede usar a cualquier persona. Y es importante que nosotros podamos entender y reconocer que, bueno, la vida del Señor Jesús fue esa, una vida llena de milagros, milagros de todo tipo. De hecho, vemos que cuando Juan el Bautista fue encarcelado, mandó a dos de sus discípulos para preguntarle al Señor que si era Él el que estaban esperando o tienen que esperar a otros. Y la respuesta del Señor fue: vayan y hagan saber a Juan las cosas que oyen y ven. ¿Y saben cuáles eran las cosas que oían? Las cosas que veían. Dice: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el evangelio. Aún eso, ellos preguntaban: ¿eres tú o estamos esperando a otro? Y el Señor contesta y no les dijo: sí, miren, yo soy fulano de tal, soy estos. No, Él simplemente les dijo: vayan y díganle lo que ven, lo que oyen, los milagros que estaban sucediendo a su alrededor. Y un milagro, y lo considera el Señor Jesús, era el compartir el evangelio. Así que los milagros eran una forma, vamos a decir, común en la vida de Jesucristo. Y era la forma de expresar que el Señor Jesús había sido enviado por Dios. El milagro es la evidencia de que verdaderamente Él era el Cristo, el Hijo de Dios. Nicodemo le preguntó, ustedes recordarán que cuando se acerca Nicodemo y se fue a escondidas en la noche, se presenta al Señor, Nicodemo le dice al Señor, le dice Raboni, que en la traducción de Reina Valera dice rabí, pero en el original griego dice Raboni, y el rabí era un maestro, y Raboni era el maestro de los rabíes. Era maestro de maestro, y le da ese título Nicodemo, Raboni. Dice: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y esto está en Juan 3, en el verso 2. Así que los milagros eran una evidencia de que verdaderamente Jesucristo había sido enviado por Dios. Una cosa debemos de tener muy clara, y en este verso lo vemos, ¿no? Los milagros son obra de Dios. No es obra de un ungido, de un iluminado, porque tenemos que reconocer que los milagros los hace Dios a través de las personas, sí, pero los milagros son hechura divina. Son hechos por Dios. Nosotros simplemente somos el burro, ¿no?, que cargamos la grandeza del Señor, pero los milagros son de Dios. Nosotros solamente somos un instrumento en sus manos. En 2 de Corintios 4, verso 7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios,
para que la excelencia del poder sea de Dios. La excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. A veces, pues bueno, creo que incurrimos en creer que somos nosotros quienes hacemos los milagros. No, nosotros no hacemos nada. Él es el que hace todo. Así que vemos cómo el Señor Jesús, desde el inicio de su carrera, de su ministerio, Él empezó haciendo milagros. Y vemos cómo uno de sus primeros milagros pues, fue convertir el agua en vino. Después multiplicó los peces y los panes, caminó sobre el agua, calmó la tempestad, resucitó a Lázaro, sanó a un leproso, le devolvió la vista a diferentes ciegos. Bueno, ¿qué no hizo, no? Hizo de todo tipo de milagros, sanar a cojos, a leprosos, a todo tipo de personas. Y no digamos a cuánta gente que estaba atormentada por el diablo los liberó. Tan solo en Juan 21, verso 25 dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Es decir, si a alguien se le hubiera ocurrido anotar todos los milagros de Jesús, no cabrían, muchísimos. Yo, por ejemplo, durante mucho tiempo trabajé en carretera, trabajé en provincia y viajaba mucho. Y yo me di cuenta de cuántas veces no me salvó el Señor de accidentes, pero también cuántas veces no me di cuenta que me había salvado. A veces vamos y venimos y no nos pasa nada, pero solamente Dios sabe de cuántas cosas nos libró. Así que son milagros, milagros y milagros. Y mire, a veces nosotros escuchamos testimonios de que tal persona experimentó esto o que en tal reunión sucedió tal cosa. Y la verdad, yo he visto muchos milagros, pero para mí el milagro más grande sigue siendo el nuevo nacimiento. Cuando una persona es transformada. En la vida del Señor Jesús vemos un caso cuando Él fue a Jericó y había un hombre chaparrito, Zaqueo, y Él quería conocerle. Él era un hombre muy rico, era un hombre que era jefe de los cobradores de impuestos, y cuando oyó que Jesús andaba por ahí, quería verlo. Y como era chaparrito, agarró y se subió a una higuera, y en la higuera se subió para verlo, y cuando pasa el Señor lo ve y le dice, baja. ¿Por qué? Porque me quiero hospedar contigo. Y fíjese lo que dice. Voy a leer la versión de la Biblia del lenguaje actual. Dice, después de la comida, Zaqueo se levantó y le dijo a Jesús, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo. Y si he robado algo, devolveré 4 veces esa cantidad. Jesús le respondió, desde hoy, tú y tu familia son salvos. Tú y tu familia son salvos. Dice, pues eres un verdadero descendiente de Abraham. ¿Se imagina el que la gente tenía un concepto de Zaqueo? Lo consideraban un ladrón, cobrador de impuestos, y era el jefe. Y la gente no lo quería, la gente lo rechazaba. Y luego cuando el Señor le dice, ¿sabes qué? Baja porque quiero hospedarme en tu casa. La gente empezó a juzgar y a criticar. ¿Qué hace con ese ladrón? ¿Cómo es que posible, no? Y sin embargo, cuando ya está en la casa y se acerca a Zaqueo y le dice, Señor, voy a repartir la mitad de mis bienes. Y si a alguien le he robado, le voy a regresar hasta la 4ª parte. 4 veces lo que yo robé. Se lo voy a regresar multiplicado 4 veces. Hubo un cambio tremendo en la vida de Zaqueo. Y yo creo que esos milagros son los más hermosos. Obviamente es un milagro que Dios sane a una persona de lepra, de cáncer, de cualquier tipo de enfermedad. Pero para mí sigue siendo el milagro más hermoso cuando un corazón es transformado. Cuando Dios quita un corazón de piedra y pone un corazón de carne. Cuando éramos insensibles. Yo recuerdo, por ejemplo, yo era de las personas que no lloraba por nada. Cuando vengo al conocimiento de Dios, lloro de todo.
Hasta viendo una película me suelto a llorar. Luego mis hijos se ríen porque ya nomás estoy yo limpiándome los ojos. Pero Dios quitó un corazón de piedra y puso un corazón de carne. Y yo creo que ese es el milagro más hermoso, que tu vida sea cambiada, transformada, que tus hijos no te tengan miedo, que tus hijos te tengan confianza, que puedas amar a tu mujer, que seas una persona sencilla, una persona noble, bondadosa, misericordiosa, no una persona altiva, no una persona altanera, sino que seas una persona conforme al corazón de Dios. Yo creo que no hay cosa más hermosa que día con día podamos reflejar el carácter de Dios. Eso es hermoso, hermosísimo, hermosísimo, que tú cada día te parezcas más a Jesucristo, que reflejes su amor, su bondad, su ternura, su carácter, su vida. No hay milagro más hermoso que el nuevo nacimiento. Cuando Dios cambia a una persona y somos transformados en una nueva persona. Somos, dice la Escritura, somos mudados en otro hombre. No hay cosa más hermosa. Y yo creo que eso es lo que necesitamos actualmente. La necesidad de este tipo de milagros. Vivimos en un mundo en el que la incredulidad cada día es más grande. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando antes de conocer del Señor yo era ateo y cuando la gente se acercaba a hablarme de Dios, yo les decía, me burlaba de ellos y me reía y les decía, ¿crees en Dios pleno siglo XX y crees en Dios? ¿Que nunca has ido a una escuela? ¿Que nunca has estudiado? ¿No has pisado una universidad? Y yo me burlaba. El mundo se vuelve duro, incrédulo. Yo decía, Dios no existe. Dios no creó al hombre, el hombre inventó a Dios. Y decía, si ustedes se dan cuenta, en todas las culturas antiguas existe Dios. El Dios de la lluvia, el Dios del trueno, el Dios del sol, el Dios de la luna. Dios es para todos lados. Quien inventó a los dioses fue el hombre. Pero un día se me ocurrió. Tenía yo situaciones difíciles, problemas grandes. Y me puse a considerar algo que una maestra en la Facultad de Filosofía nos decía. La verdad es que nadie ha demostrado que Dios existe. Y se quedaba callada y después decía, pero tampoco nadie ha demostrado que Dios no existe. Y en esa situación en la que yo tenía situaciones muy, muy duras, muy difíciles, yo me empecé a cuestionar sobre la existencia de Dios y cuando me di cuenta, estaba dialogando con Él y le estaba diciendo, no creo en ti, no te conozco, pero yo ya no quiero vivir. Pero si existes, déjame conocerte. Y de repente escuché la voz de Dios. Mi vida cambió para siempre. Y eso fue un milagro, escuchar la voz de Dios audiblemente. Casi nunca comparto esto, pero de verdad cambió totalmente mi vida. El escuchar la voz de Dios y preguntarle, Dios, ¿eres tú? Y que Él me contestara, yo soy. Y luego le digo, ¿existes? Y en lugar de responderme, sí, sí existo, solamente me dijo, te amo. Y ese te amo quebrantó mi corazón. Ese te amo trastornó toda mi vida. Ese te amo cambió mi vida para siempre. Un te amo de parte de Dios. Y yo creo que esos milagros son los que necesitamos. Dios sigue hablando. Y Dios todavía sigue diciendo, te amo y te amo profundamente. No importa quién seas, ni qué hayas hecho, ni en qué te hayas convertido. Dios te sigue amando. Y yo quiero terminar simplemente con esta reflexión. Hay muchos tipos de milagros, pero miren, la vida misma es un milagro. El despertar y abrir los ojos es un milagro. El poder caminar es un milagro. ¿Cuánta gente está en cama y ya no puede caminar? Caminar es un milagro. Poder escuchar el sonido, el ruido, si ustedes gustan, de los coches, es un milagro. Es un milagro estar vivo. Es un milagro
tantas cosas, ¿no? Ver la creación, todo lo que nos rodea. Si usted ve en la calle un árbol y usted puede decir, tiene tantos millones de hojas, y usted puede comparar una hoja con otra, no va a encontrar dos iguales. La creación, la creatividad de Dios es infinita. Hay tantos milagros. A veces yo les digo a la gente, es que si tan solo considerásemos la forma como está constituida una célula, es un milagro. Cómo es que nuestro ojo puede afocar y ver a color, es un milagro. La forma como Dios nos diseñó es un milagro. Toda la creación tiene un diseño inteligente, y ese ser inteligente es nuestro Señor. Así que sí es cierto, necesitamos ver milagros, y hay de todo tipo. Y necesitamos que la gente en este tiempo pueda volver sus ojos a Dios y reconocer la necesidad de Dios. Quizás hablar de milagros pueda sonar un poco, no sé, quizás una forma presuntuosa, pero si nosotros vemos en la vida del Señor Jesús, los milagros eran una forma de llamar la atención de la gente. Y cada milagro tenía una razón de ser. Y todos los milagros que el Señor hizo fue por compasión, porque Él veía a la gente como ovejas sin pastor. Y su corazón era movido a misericordia y obraba milagros. Y cada milagro era para suplir una necesidad de las personas. Así que vivimos en un mundo actual en el que la ciencia, la tecnología han avanzado tremendamente, en el que la gente lucha, pelea, batalla, trabaja por conseguir cosas materiales, por llenar su vida de lujos o de placeres o de cosas materiales. Y sin embargo, la naturaleza humana no ha cambiado, sigue teniendo una sola necesidad. Y esa necesidad es la necesidad de Dios. Yo a veces digo, el hombre tiene en su corazón un hueco tan grande del tamaño de Dios. ¿Por qué? Porque no vamos a llenar nuestro corazón con cosas. Hay un hueco que solamente lo puede llenar Dios. En este tiempo en el que estamos inundados con las redes sociales y que hay tanta comunicación, ¿cómo decirlo? Comunicación digital, pero que hace tanta falta la comunicación humana, el trato personal, el poder vernos, amarnos, hablar. Ahorita no podemos ni abrazarnos, ¿no? Pero la necesidad del mundo sigue siendo una y se llama Jesucristo. Así que yo quiero animarle a usted que nos ve quizás por primera vez. Quizás le pase lo mismo que a mí me pasaba, ¿no? Habíamos oído hablar de Dios, pero nunca lo habíamos conocido. Yo le invito a que pues se dé usted esta oportunidad. Y como yo lo hice de alguna manera, ¿no? Preguntarle si existía, clamar a Él y decirle, yo no creo en ti, no, nunca te he visto. Y mi sorpresa fue que me habló. Ahora no espere que se le revele de la misma manera, pero usted lo puede experimentar en su corazón cuando se acerque a Él con honestidad, con sinceridad de corazón, y le pueda decir, necesito que vengas a mi vida. Jesús, ven a mi corazón. Yo te necesito tu amor, tu bondad, pero también necesito tu perdón porque he hecho lo malo. He pecado de tantas maneras, pero hoy quiero pedirte perdón. Limpia todos mis pecados y quiero invitarte a que vengas a tomar el trono de mi vida, el trono de mi corazón, y de aquí en adelante tú seas mi Señor, mi Salvador. Y si usted lo hace de esta manera, con sinceridad, yo le aseguro que el Señor va a cambiar su corazón, va a quitar ese corazón de piedra y va a poner un corazón de carne, y su vida va a ser cambiada y transformada. El milagro más hermoso es un nuevo nacimiento.
El milagro más hermoso es ver que una persona es transformada totalmente. A mí me ha tocado conocer personas que estuvieron en la cárcel y que me comentaban, ¿no?, lo malos que eran en el pasado. Y yo los veo y digo, no lo puedo creer. ¿Por qué? Porque son mansos corderitos. Dios puede transformar a una persona en otra totalmente distinta. Así que yo le invito a que pueda darse esa oportunidad y de que usted se convierta en un verdadero milagro. Que Dios los bendiga y nos vemos en la siguiente transmisión.